Jesús es el fraude más grande de la historia. Cristianos usando a un judío que no creía en el Mesías para probar que Jesús, el Mesías, existió. Absurdo, pero así es. Le voy a mostrar por qué Flavio Josefo no es prueba de absolutamente nada. Y por qué Jesús jamás existió. No va a venir ni hoy ni nunca porque no es real. Hablar de Dios siempre será un tema polémico, porque no es solo una creencia personal, es también una construcción colectiva cargada de historia, de emociones, de violencia, pero sobre todo de imposición. Yo no tendría ningún problema con lo espiritual si fuera como debería ser, una experiencia íntima, libre y autónoma, pero no lo es. El concepto de Dios y todo lo que se ha construido a su alrededor se ha inmiscuido de forma brutal en la sociedad, en nuestras leyes, en nuestras escuelas, en nuestros cuerpos, en nuestras decisiones, nuestros deseos, en nuestras culpas. La religión organizada se volvió uno de los negocios más rentables de la historia. Desde las cruzadas, cuando saquearon territorios enteros en nombre de su fe, hasta la colonización, cuando exterminaron culturas completas y robaron oro, tierras y vidas, todo en nombre de su Dios. El diezmo, por ejemplo, se disfrazó de devoción, pero fue siempre un impuesto espiritual. En la Edad Media, el 100% del esfuerzo lo hacía el campesino, pero el % se lo quedaba la iglesia. Porque sí, dizque porque es que era la voluntad de Dios. O sea, viéndoles la cara de pendejos. Básicamente un explotadero, la cosa más tenaz. Algo muy similar a los inicios del feudalismo, donde unos pocos se apropiaron de tierras que eran de todos y no eran de nadie, y empezaron a cobrar impuestos por ello. Muchos de los ricos de hoy heredaron fortunas levantadas sobre sangre, saqueo y sumisión, respaldados de mucha violencia. Así ha funcionado siempre, con una cruz en una mano diciendo que es la voluntad de Dios y un contrato de poder en la otra. En nombre de Dios se ha hecho de todo menos lo que su Jesús, que nunca existió, supuestamente enseñó. Primero vimos cómo el Antiguo Testamento no fue dictado por ningún Dios, sino escrito por humanos de varias tribus en medio de varios conflictos bélicos, como la élite sacerdotal del reino de Judá, quienes escribieron el Deuteronomio, un manual sacerdotal por excelencia, durante los conflictos con el reino de Israel y el exilio en Babilonia. Este tema lo explico de manera muy meticulosa y con mucho detalle en este video de acá. Allí se recopilaron, reescribieron y manipularon antiguos mitos mesopotámicos para crear una historia sagrada que justificara el poder político y religioso de una casta dominante. Así nació la llamada verdad revelada, bajo intereses geopolíticos y no divinos. ¿Por qué es importante hablar de cómo se hizo la Biblia desde el principio, bajo qué circunstancias y bajo qué intereses personales? Porque al conocer el contexto nos daremos cuenta que la Biblia no tiene ningún sustento ni ninguna autoridad para ser usada como la prueba reina de la existencia o no existencia de entes supuestamente sagrados. Después demostramos que la figura de Jesús tampoco nació de los hechos, sino de la necesidad de unificar creencias. En los primeros siglos no existía una sola visión de Cristo, como nos lo han vendido toda la vida. Existía la versión de Cristo de los docetistas, de los gnósticos, de los ebionitas, de los adopcionistas y otros grupos. Tenían versiones completamente distintas, muy parecido a lo que sucede hoy, que cada uno moldea a su Dios, a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando uno les muestra todas las atrocidades, monstruosidades, genocidios, infanticidios, machismo, contradicciones, antropomorfismo de su supuesto Dios benévolo y perfecto, pues ellos ya como que se desligan de ese Dios de la Biblia del Antiguo Testamento y dicen que es que no, que es que su Dios no es así, que nunca haría una cosa de esas, que ese es otro contexto, que las épocas cambian. Eso quiere decir que su tal Dios no es tan perfecto, ya que cambia con el tiempo y los contextos. Así que a ese Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues lo descartan totalmente, ya que el Dios de cada uno, o sea, el que se imaginan ellos, sí es de amor. Pero cuando se trata de usar la Biblia para condenar a un gay o a un transexual, entonces ahí sí hay que tomarse la Biblia literalmente, ¿cierto? Qué conveniente. Entonces, ¿de dónde salió el Jesús que hoy predican las iglesias? Muy sencillo, del Imperio Romano. Fue Constantino el Grande, junto con los obispos imperiales, quien eligió una versión oficial en el siglo IV. Ojo, yo no estoy diciendo que lo construyó o se lo inventó desde cero, no. Eligió la versión de todas las que existían, la que más se amoldaba a sus intereses personales, y mandó destruir el resto de versiones. Así se impuso una narrativa única a través del poder, de la sangre, de la violencia, no de la verdad. Es decir, de todas las versiones que existían acerca de Jesús, una sola suplía sus expectativas. Recordemos que Constantino era un sanguinario total que se creía Dios. Su ego era tan grande
que incluso le puso su nombre a una ciudad. ¿Le suena? La ciudad de Constantinopla. Como él quería ser Dios y ya existía uno desde que el monoteísmo se impuso sobre el politeísmo ya en Egipto, pues él dijo, bueno, ya por ese lado me ganar. Ya existe un Dios, pero ese Dios aún no tiene un heredero en la tierra. Y ahí es cuando eligieron la versión de Jesús que encajaba con esa narrativa. Y eso nos trae hasta aquí, a este video de muchos que sacaremos donde vamos a desmontar la supuesta vida, enseñanza y milagros de Jesús. Porque lo cierto es que todos esos relatos fueron escritos por autores anónimos, décadas después de su supuesta muerte. Nadie que escribió sobre él lo conoció de frente. No hay un solo registro contemporáneo, ni romano, ni judío, ni arqueológico, que confirme su existencia histórica. Todo lo que sabemos de Jesús viene de dentro del mismo círculo que lo inventó. Y eso no es prueba de nada, eso es propaganda. Pero incluso con todo esto tan claro, aún hay quienes dicen Jesús sí existió porque un historiador judío del siglo I lo mencionó. Y aquí es donde aparece el famoso comodín, Flavio Josefo, la supuesta prueba reina de que sí. Antes de repetir sin pensar que un historiador judío llamado Josefo habló de Jesús, conviene poner los hechos sobre la mesa y revisar quién fue realmente Flavio Josefo, porque lo que revela su historia contradice por completo el argumento cristiano. Flavio Josefo fue un historiador judío fariseo, nacido entre los años 37 y 38 después de la era común, es decir, no fue contemporáneo de Jesús. Si se acepta que Jesús murió hacia el año 30 o 33, entonces Josefo nació varios años después de su supuesta crucifixión. No lo conoció, no lo vio, no vivió su época. En segundo lugar, Josefo no era cristiano, nunca afirmó que Jesús fuera el Mesías. Para él, como para la mayoría del judaísmo del siglo I, Jesús no tuvo ningún rol mesiánico y mucho menos divino. La obra donde se lo menciona, Antigüedades Judías, fue escrita en el año 93 después de la era común, es decir, más de medio siglo después de los hechos, y bajo patrocinio romano, concretamente la dinastía Flavia. Es importante destacar que este contexto no es neutro. El imperio tenía todo el interés en consolidar una narrativa que presentara a un Mesías pacífico, útil a sus fines ideológicos de control sobre las masas. En resumen, Josefo pues no fue testigo directo de nada, no escribió durante la vida de Jesús, y cuando menciona a Jesús lo hace en un pasaje totalmente problemático, cuya autenticidad ha sido cuestionada incluso por estudiosos cristianos. La menciona a Jesús en el capítulo 18 de las Antigüedades, el llamado Testimonium Flavianum, no resiste un análisis crítico. Es una interpolación posterior, añadida por escribas cristianos de siglos después de Josefo. De hecho, los primeros autores cristianos, como Orígenes, pues nunca citan ese pasaje, y eso resulta bastante revelador. Antes de mencionar a Flavio como la prueba reina, hay que estudiar la vida de este personaje. No se preocupe, yo ya lo hice por usted. Flavio Josefo pasó de ser un rebelde judío a ser historiador protegido por Roma, en tiempos del emperador romano Vespasiano y su hijo Tito. Estos emperadores forman parte de la dinastía Flavia. De ahí su nombre Flavio Josefo, pues adoptó ese nombre en honor a sus protectores romanos, los Flavios. Para entender cómo fue que Flavio Josefo pasó de ser un activista judío radical a convertirse en protegido del Imperio Romano, hay que situarse en el contexto histórico y exacto. Flavio Josefo nació entre los años 37 y 38 después de la era común. Inicialmente no tenía nada que ver con los romanos. Al contrario, era parte activa del movimiento de resistencia judía contra Roma. Durante la revuelta judía del año 66 después de la era común, Josefo lideró tropas judías contra el ejército romano. Pero cuando su rebelión fue derrotada, él no murió como un mártir defendiendo su causa. No, optó por algo mucho más práctico y estratégico. Se entregó a los romanos, les juró lealtad absoluta y pasó a colaborar con el enemigo que antes combatía. Esto no fue por casualidad ni por simpatía ideológica, no. Fue supervivencia y oportunismo político. Josefo entendió rápidamente cómo asegurar su posición personal. Se presentó ante el general romano Vespasiano, a quien profetizó que sería el próximo emperador de Roma. Cuando esta profecía casualmente se cumplió, pues Vespasiano recompensó a Josefo otorgándole protección, estatus y riquezas. Así, el antiguo activista judío se transformó en un ciudadano romano privilegiado y protegido por la dinastía Flavia. Con la protección imperial garantizada, Flavio Josefo escribió sus obras, entre ellas La guerra de los judíos y Antigüedades judías, buscando favorecer la narrativa romana. Sus textos no eran neutrales, eran propaganda diseñada
para justificar el dominio romano sobre Judea. Mucho tiempo después, los primeros líderes cristianos necesitaban desesperadamente alguna fuente externa fuera de los típicos evangelios de la Biblia para probar que Jesús había existido históricamente. Encontraron en la obra de Josefo una oportunidad perfecta, un historiador judío no cristiano que supuestamente confirmaba la existencia del Cristo. Sin embargo, había un problema. Josefo jamás habría dicho eso. El párrafo que menciona a Jesús en las antigüedades judías, el famoso Testimonium Flavianum, fue insertado siglos después por copistas cristianos interesados en validar su narrativa religiosa. Tomaron a un historiador judío convertido en protegido romano y modificaron sus textos, presentándolo como una prueba independiente. Básicamente, Flavio Josefo pasó de rebelde a colaboracionista y siglos después de historiador imperial a supuesto testigo neutral de Jesús. Hoy sabemos con certeza histórica que su supuesta mención de Jesús es una manipulación posterior, no es evidencia, es ficción con intereses religiosos. Así que usar a Josefo para probar que Jesús existió es tan absurdo como usar una propaganda política para verificar hechos históricos. Y esta es la verdad incómoda que el cristianismo prefiere no escuchar. ¿Qué es exactamente el Testimonium Flavianum? El famoso Testimonium Flavianum es un breve texto dentro del libro Antigüedades Judías, escrito por el historiador judío Flavio Josefo en el siglo I, donde supuestamente menciona a Jesús. El texto conocido hoy dice algo así, en versión resumida y sencilla. En este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Realizó milagros, atrajo a mucha gente y fue condenado a la cruz por Pilato. Él era el Cristo, resucitó al tercer día, tal como lo predijeron los profetas. Hasta ahora existen los cristianos que llevan su nombre. ¿Cuál es el problema con este texto? El problema es que Josefo nunca escribió esas frases cristianas. Él era judío, no cristiano, así que jamás habría afirmado que Jesús era el Cristo, el Mesías. Jesús hizo milagros reales, Jesús resucitó al tercer día, cumpliendo profecías. Entonces, ¿qué pasó? Pues siglos después, alrededor del siglo IV, cuando los monjes cristianos copiaban y preservaban manuscritos antiguos, alguien decidió arreglar el texto original de Josefo, añadiendo frases cristianas para reforzar la figura histórica de Jesús. ¿Cómo se vería el texto original sin la manipulación cristiana? Muy probablemente el texto original era mucho más neutro y breve, algo más o menos como, por ejemplo, en este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio que atrajo a mucha gente, judíos y gentiles. Pilato lo condenó a morir crucificado y hasta ahora existe un grupo llamado cristianos que siguen llevando su nombre. No afirma que Jesús es el Mesías, no habla de milagros ni resurrecciones. Es algo que Josefo sí podría haber escrito, pues porque no contradice su identidad judía ni sus ideas. Y muchos dirán, pero si habla de Jesús, o sea que sí existió. A ver, Flavio Josefo no conoció personalmente a Jesús, ni tuvo información directa sobre él. Cuando Josefo menciona a un tal Jesús, simplemente estaba reportando algo que escuchó décadas después, cuando ya había grupos llamados cristianos que decían seguir a un tal Jesús. Es decir, Josefo no estaba afirmando que Jesús existiera realmente. Está diciendo que había gente, o sea, los cristianos, que afirmaban seguir a un hombre llamado Jesús. Para Josefo, esto era solo una curiosidad histórica, un comentario casual sobre un movimiento religioso nuevo. Entonces, lo que Josefo hace en realidad es mencionar un personaje llamado Jesús porque ya había un movimiento religioso con ese nombre. Nunca verificar históricamente que Jesús existió o hizo lo que decían los cristianos. Jamás afirmar que ese Jesús fue divino, ni milagroso, ni el Mesías. Luego, mucho después, los escribas cristianos añadieron frases como Él era el Cristo, resucitó al tercer día, para dar la impresión de que Josefo confirmaba la existencia de un Jesús histórico y divino. ¿Cómo sabemos que es una falsificación? Josefo era un judío fariseo. En ninguna otra parte de su obra muestra simpatía hacia los cristianos ni considera a Jesús una figura divina. Por tanto, resulta completamente inverosímil que lo llamara el Mesías, Cristo, o que afirmara su resurrección, afirmaciones teológicas que ningún judío ortodoxo de la época habría suscrito. ¿Qué es exactamente un judío fariseo y por qué jamás hablaría así sobre Jesús como el Cristo? Un judío fariseo era alguien perteneciente a una secta religiosa judía que existía durante el siglo I, época en que supuestamente habría vivido Jesús según los relatos bíblicos, pero en la que sí vivió históricamente Flavio Josefo. Los fariseos eran muy estrictos con la ley judía, creían en la resurrección futura de los muertos y esperaban un
Mesías político y espiritual poderoso que liberara a Israel de toda dominación extranjera. Pero ese Mesías que ellos esperaban debía cumplir ciertos requisitos claros. Tenía que ser un líder militar o político victorioso. Debía restaurar el reino de Israel, traer paz al pueblo judío, reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Cómo habrían visto los fariseos a la figura de Jesús si realmente hubiera existido? Según los evangelios, Jesús fue crucificado por los romanos como un criminal común. Para los fariseos, una secta judía estricta que esperaba un Mesías poderoso, político y liberador. Esto habría sido absolutamente inaceptable, porque el Mesías esperado no era alguien derrotado y humillado en una cruz. Jesús, según los relatos, no cumplió con nada de eso. Por eso, incluso si hubiera existido como figura histórica, los fariseos jamás lo habrían llamado el Cristo, y mucho menos lo habrían venerado como un Salvador divino. Y eso refuerza aún más lo absurdo de pensar que un judío fariseo como Flavio Josefo, que ni siquiera fue cristiano, hubiera escrito que Jesús era el Cristo. Esa frase no pudo salir de su pluma. Fue una interpolación posterior metida a la fuerza por escribas cristianos cuando ya tenían el poder y la necesidad de respaldar su mito. El estilo del párrafo no coincide con el de Josefo. Tiene un tono exaltado y doctrinal que contrasta con la narrativa sobria y analítica del resto de la obra. Es como si de repente en medio de una crónica histórica alguien metiera una cuña evangelizadora, y eso es exactamente lo que pasó. Interrumpe el flujo narrativo. El testimonium aparece de forma abrupta, sin conexión con lo anterior ni lo posterior. De hecho, si se elimina el párrafo, el texto fluye muchísimo mejor, lo cual sugiere que fue injertado posteriormente. No aparece en los manuscritos más antiguos. Las primeras versiones griegas conocidas de antigüedades no incluyen el testimonium. Recién aparece en manuscritos posteriores ya controlados por escribas cristianos, lo cual es sospechoso por sí mismo. Durante siglos nadie lo citó. Autores cristianos de los siglos II, III y IV como Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano o Clemente de Alejandría, que conocían la obra de Josefo, jamás mencionan ese párrafo, cuando claramente les habría servido como oro para defender la historicidad de Jesús. El primero en citarlo es Eusebio de Cesarea en el siglo IV, justo cuando la iglesia ya estaba consolidando su poder político bajo Constantino, es decir, aparece justo cuando más convenía. ¿Por qué los cristianos citan a Flavio Josefo, un fariseo, como prueba histórica de Jesús, si los fariseos supuestamente eran los enemigos jurados de Jesús? Aquí va la explicación clara, sencilla y directa. Primero, porque no tienen mejores fuentes. La Biblia no sirve como prueba histórica de que Jesús existió, porque es un documento de fe, escrito por creyentes décadas después, y fuera de la Biblia nadie importante mencionó a Jesús en el siglo I, excepto supuestamente Josefo. Así que, aunque fuera fariseo, supuestamente enemigo de Jesús, los cristianos se aferran a él como clavo ardiente, porque no tienen otra fuente antigua que lo mencione con cierto detalle. 2. Porque Josefo tenía prestigio como historiador. Era judío, pero escribió para romanos, en griego. Tenía acceso a documentos, a testigos, archivos, y su obra fue muy leída en el imperio. Como historiador era más neutral y creíble ante los ojos romanos. Entonces, siglos después, los cristianos usaron su nombre como autoridad histórica externa para legitimar su relato. Miren, hasta un judío que no creía en Jesús lo menciona. 3. Porque la iglesia manipuló sus escritos. En resumen, usaron a un enemigo de Jesús como testigo, pero editando lo que dijo para que pareciera que lo apoyaba. ¿Qué decía Josefo realmente? Probablemente solo mencionó a Jesús brevemente, como tal Jesús que fue crucificado por los romanos y que tenía seguidores. Pero siglos después, los copistas cristianos le metieron mano al texto con lo del Mesías, que es que resucitó, que es que fue visto por muchos, y así convirtieron a un fariseo neutral en un testigo favorable. Otra vez, clarito y directo. Los cristianos consideran a los fariseos enemigos de Jesús. Josefo fue fariseo, pero lo citan porque no tienen más fuentes confiables. Y además le falsificaron el texto para hacerlo decir lo que querían. Así que no es ninguna prueba de nada. Es una jugada desesperada y totalmente manipulada. ¿Qué dicen los historiadores reales, los de verdad, los que no escribieron evangelios ni sermones sobre Jesús? La respuesta corta, nada. O al menos nada contemporáneo, nada de su época, nada de primera mano. Porque, aunque suene duro, no hay ni un solo documento romano, ni judío, ni griego del siglo I que mencione a Jesús de Nazaret como una figura real, viva, concreta, influyente o siquiera reconocida por su tiempo. Empecemos por lo que no existe. No hay actas judiciales romanas con su nombre. No hay registros de ejecución, aunque se supone que fue ajusticiado por el imperio.
imperio. No hay cartas, ni crónicas, ni diarios, ni informes. Ningún escriba judío o romano lo menciona, mientras supuestamente hacía milagros y revolucionaba Galilea. Absolutamente nada. ¿Y qué pasa con los otros supuestos historiadores? Sí, siempre salen con los mismos nombres, ¿no? Vamos a repasarlos uno por uno. Tácito escribió Anales hacia el año 116 después de la era común, casi un siglo después de la supuesta crucifixión. Lo único que dice es que Cristo, que fue ejecutado en tiempos de Tiberio, fue el origen del nombre cristianos, pero no lo dice como testigo, lo dice repitiendo lo que los cristianos ya decían de sí mismos. No lo investigó, no lo conoció, no aporta pruebas. 2. Plinio el Joven, gobernador romano, escribió cartas a Trajano en el siglo 112 después de la era común. Solo menciona que hay un grupo de personas que se reúnen y cantan himnos a Cristo como si fuera un dios. Eso prueba la existencia de cristianos, no la existencia de Jesús. Es como decir que porque es que hay seguidores de Thor, pues Thor existió. Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, alrededor del 120 después de la era común, menciona un tal Cristos que causó disturbios en Roma, pero no está claro si se refiere a Jesús, ni siquiera si es un nombre propio. Muchos historiadores creen que se trata de un malentendido o confusión y que ni siquiera está hablando del mismo personaje. Entonces surge una pregunta fundamental. Si realmente existió un personaje tan impresionante, tan milagroso, tan revolucionario como lo pintan los evangelios, ¿cómo es posible que los historiadores contemporáneos ni siquiera lo mencionaran? Piensen esto por un momento. Los romanos registraban absolutamente todo: impuestos, revueltas, profetas, mesías, rebeldes y hasta cosas triviales como los precios del trigo. Y sobre Jesús, absolutamente un carajo. Tan poca evidencia tenían los primeros cristianos de que Jesús realmente existiera, que tuvieron que recurrir desesperadamente a modificar un texto décadas después, insertando frases que jamás escribió el historiador Josefo. ¿Por qué hacer eso si Jesús había sido tan famoso, tan visible, tan real? La respuesta es clara: porque no existió ningún Jesús histórico. Solo existió la necesidad política, social y religiosa de crear y vender un personaje ideal que pudiera legitimar un sistema de poder. Y cuando la historia real no coincide con lo que se quiere imponer, se falsifica sin remordimiento. Entonces, ¿qué nos queda? Todo lo que se dice sobre Jesús proviene exclusivamente de textos cristianos escritos por creyentes décadas después de los supuestos hechos, por autores anónimos y con fines teológicos. Ni un solo testigo directo, ni una prueba arqueológica, ni una mención contemporánea confiable. Reitero, si Jesús fue tan revolucionario, tan milagroso, tan impactante, ¿cómo es que nadie de su tiempo se enteró?